Las finanzas en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor y ya está con nosotros en la línea Grisha Retter. Él es vocero del Partido Demócrata. Gracias, Grisha, por acompañarnos nuevamente. Y bueno, pues estamos a unos días, a prácticamente una semana de la visita de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos. ¿Qué se espera de la reunión? ¿Cómo van los preparativos? ¿Qué se tiene previsto para esas fechas, Grisha? Pues mira, realmente todos estamos muy a la expectativa de qué va a salir de esta reunión. Como bien sabes, recientemente la vicepresidenta y el presidente, la vicepresidenta Harris y el presidente López Obrador tuvieron una sesión bastante afable a pesar de un par de fricciones que pudo haber habido antes de esa llamada, pero realmente la interacción entre ellos fue bastante amigable. Sin embargo, detrás de las sonrisas, pues sin duda hay un gran tema de preocupación, particularmente para Estados Unidos, pues todo este tema de migración, en donde los números han aumentado significativamente, particularmente el Triángulo Norte, que es pues Centroamérica, y que justamente utilizan a México como puente. Como bien sabes, pues durante muchas presidencias de los dos lados, tanto de México y de Estados Unidos, se han tratado de implementar estrategias para de alguna manera arreglar esta presión que existe, sobre todo económica y social, que lleva a tantas personas de querer llegar a Estados Unidos. Y pues sin duda esta reunión va a ser pues el primer viaje internacional de la en calidad de vicepresidenta de Kamala Harris, y pues bueno, viene a México y viene a hablar de este gran problema que sin duda es la migración hacia los Estados Unidos. Grisha, muy buenas noches, te saluda Marilena Vega. Oye, además del tema migratorio, ¿habrá temas como el laboral o el energético que también se abordarán? Mira, seguramente habrá oportunidad de tocar también temas de seguridad, temas económicos, quizás cómo va una evaluación en conjunto de cómo va el TEMEC, pero realmente no se han exteriorizado ninguno de los dos lados en cuanto a qué tocarían sobre esos temas. Realmente todo ha girado alrededor pues de la migración, y este viaje sin duda está enfocado particularmente a tocar ese tema, porque como bien sabes, no solamente va bien a México, sino además va a Guatemala, y pues realmente lo que une y lo que es la razón fundamental de este viaje para Kamala Harris, quien tiene muchísima presión de parte de la sociedad en Estados Unidos también, pues de realmente tomar este papel que le ha asignado el presidente Biden, que es arregla el problema de la migración, que si lo logra realmente sería un milagro, porque desde las administraciones de Eisenhower en el 52, pues todos los presidentes han tenido que lidiar con esto y no han podido. Creo que es demasiada presión para que una Kamala Harris logre hacer un cambio radical, sobre todo si depende solamente de ella y de los Estados Unidos, pero bueno, esa es sin duda la razón principal de esta reunión. Grisha, buenas noches, te saluda Claudia Villegas. Por favor, cuéntanos cómo en Estados Unidos las regulaciones ESG que tienen que ver con ambiente, con responsabilidad social y gobernanza pueden estar presentes en las conversaciones que tendrán los gobiernos de México y Estados Unidos. Claro, totalmente, sí. Estados Unidos, Biden, sobre todo su administración, desde un principio sabíamos que era una administración pro ambiente, desde que inmediatamente una de las primeras puntos en su agenda al tomar la administración fue reincorporarse al Tratado de París, y pues siempre ha sido muy claro que la agenda va a ser detener de alguna manera el cambio climático dentro de lo que se pueda. Estados Unidos detener la emisión de gases invernadero, incluso pues ya decidió hacer una reducción significativa, mucho más agresiva de lo que originalmente se tenía antes incluso de entrar al Tratado de París, y pues sin duda un enfoque muy concentrado en energías renovables, en energías verdes, y en la quitarle el interés realmente y quitar la inversión de energías no renovables y de hidrocarburos. Y obviamente, pues como ha sido claro el presidente, él espera no solamente que la industria y los estados en Estados Unidos sigan esta pauta, sino que además pues los países que son amigos, hermanos, vecinos de Estados Unidos, pues también sigan esa misma ruta. Grisha, nuevamente te saluda Romina Román, y entonces esperaríamos algún tipo de presiones, de que haya algunas invitaciones por parte del gobierno de Estados Unidos, del presidente Joe Biden al presidente López Obrador, en temas obviamente de emisiones cero, de dejar atrás un poco esta política que tiene en mente el presidente López Obrador de regresar a las energías sucias. ¿Cómo veremos ese tema en términos bilaterales, y si esto también prevería algunas sanciones en el marco del Tratado de Libre Comercio? No, realmente
la filosofía y la diplomacia de los demócratas no es como la que sería del expresidente Trump, en donde pues todo era amenazas, castigos, pues quizás incluso temas de arancelarios, etcétera. Realmente la diplomacia democrática de Biden pues es de amistades, de colaboración, es más de cómo te extiendo la mano y cómo te ayudo más que cómo te castigo. Y realmente esta administración pues definitivamente está muy enfocada en respetar la soberanía de México, la autodeterminación. Si el gobierno mexicano decide irse de lleno y 100% con energías pues no renovables, a fin de cuentas es una decisión que México toma para sí mismo. Obviamente Estados Unidos seguirá su paso de la mano con Canadá y otros países como la misma Europa, que están muy enfocados y entienden que ese es el futuro, pero pues sin embargo se tendrá que respetar las decisiones internas de México, y el hacer presión o amenazar con castigos incluso en torno al TEMEC pues no es realmente lo que desearía hacer esta administración. Grisha, nuevamente Marilena Vega, pero de todas formas supongo que el gobierno de Estados Unidos, pese al respeto que se tiene por otros países, entre ellos México, esperarían que un país tan importante en materia de comercio pudiera alinearse o pudiera caminar de la mano en temas tan relevantes, al igual que Estados Unidos, Canadá y otros países, ¿es correcto? Sí, claro, definitivamente, Estados Unidos siempre ha sido así, esto no cambia de una administración a otra. Estados Unidos espera que sus países, insisto, vecinos y socios comerciales, fundamentalmente como lo es México, que es el primer socio comercial de los Estados Unidos, pues de alguna manera que vaya en la misma dirección y sobre la misma marcha que marca Estados Unidos. Sin embargo, insisto, esto es un deseo, esto es algo que seguramente le haría muchísimo gusto a Estados Unidos, pero que definitivamente no es algo que se forzaría a través de amenazas, sino más bien a través quizás de programas de colaboración. En su momento el mismo presidente López Obrador pues sugirió este programa de Siembra Vida, de que quizás hubiera programas de visas. Es algo que no se han exteriorizado el gobierno de Estados Unidos aún como para dar una respuesta a esa propuesta. Sin embargo, es uno de los ejemplos de lo que se podría hacer trabajando juntos, y Estados Unidos pues va a hacer todo lo que esté dentro de su poder, sobre todo de la manera amigable, pues de apoyar a los países, tanto México como Centroamérica, pues justamente para que sigan esta línea. Grisha, de nueva cuenta Claudia Villegas. Se enviaron notas diplomáticas para, pues de alguna manera, preguntar o reclamar a Estados Unidos el apoyo de organizaciones como USAID a mexicanos contra la corrupción. ¿Esta situación podría enrarecer el ambiente de la reunión entre México y Estados Unidos ahora que nos visita Kamala Harris? Pues mira, realmente lo que hace USAID a fin de cuentas es un programa, ONG, como bien dices, y programas también de gobierno que apoyan la democracia y que apoyan la eliminación de la corrupción alrededor del mundo. Yo creo que todos en cualquier país, cualquier mandatario y jefe de gobierno, pues querría, sobre todo un país como México, en donde pues el mantra de este gobierno es justamente la erradicación de la corrupción, pues estaría más que agradecido y feliz de que hubiera estos programas de apoyo a ONGs que se dedican justamente a eliminar la corrupción. Entonces, pues Estados Unidos nunca ha tratado de esconder o de ninguna manera fingir que no apoya a estos programas. Es muy claro que lo hace alrededor del mundo. Esta es la forma en que Estados Unidos ejerce, pues de alguna forma, su hegemonía. A fin de cuentas es, y perdón que sea tan coloquial, pero es a billetazos, y es a billetazos a organizaciones que se dedican a mejorar el nivel de vida y la calidad de vida de la gente en todo el mundo. Y la parte fundamental y la que más atañe a países en Latinoamérica, y lo sabemos todos, sin duda es la corrupción. Nos da gusto como mexicanos tener un gobierno que está dedicado a eliminar la corrupción, y pues qué alegría que Estados Unidos esté en la misma línea y justamente esté incluso dispuesto a meterle dinero pues para apoyar esos esfuerzos de erradicación de corrupción. Grisha, va a venir la vicepresidenta de Estados Unidos 2 días después de las elecciones. ¿Están percibiendo algún riesgo postelectoral que pudiese posponer la visita de la vicepresidenta? Pues mira, no se han exteriorizado de ninguna manera en ese sentido. No hemos visto ningún reporte incluso de las fuerzas de seguridad. Tú sabes que elementos de la CIA estuvieron recientemente aquí en el país. Me imagino que hasta cierto punto, quizás esto es una especulación de mi parte, pero bueno, tiene sentido que las fuerzas de seguridad de Estados Unidos pues vengan a ver cómo están justamente las cosas, y pues no ha habido ningún cambio de plan. Entonces podemos deducir que al menos el análisis de seguridad de México y lo que viene en las elecciones del 6 de junio, pues que todo pinta que será un ambiente calmado, un ambiente de democracia, y que al menos no hay ninguna señales de que pudiera haber algo que pudiera poner en peligro a la vicepresidenta Harris. Muchísimas gracias, Grisha Retter, vocero del Partido Demócrata en México. Gracias por siempre tu disponibilidad para Salud, Dinero y Amor, y por esta charla con nosotros el día de hoy. Muy buenas noches. Siempre es un gusto y un placer para mí estar con ustedes. Ellas son Pócar de Haces. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y como les adelantamos, vamos a platicar
con el doctor Ramses Pech. Él es especialista en energía, en economía, en petróleo. Doctor, ¿qué implicaciones tiene para nuestra economía, para nuestras finanzas públicas, la decisión de adquirir la refinería de Deer Park en casi $600 millones, doctor? Gracias. Bueno, lo que hay que dejar claro es que lo debemos de dividir en dos puntos importantes. Uno, para el negocio de Pemex, y dos, para la nación. Hoy, para la nación, yo creo que es un inconveniente muy grande, de acuerdo a los datos que ha podido establecer el INEGI, el Banco de México y la Secretaría de Economía en cuanto al PIB que tenemos en este primer trimestre, y lo que los datos que hemos visto que estamos por el 0.8. Lo otro, la inversión extranjera directa también, que ha disminuido, y esto nos está dando que en la economía no estamos teniendo flujos de efectivos adicionales aparte de lo que se tiene del presupuesto. Es decir, que nuestra economía se está basando simple y llanamente en el dinero que está presupuestado para mover la economía dentro de nuestro país. ¿Esto qué me conlleva? Lo que dijo el presidente hace unos días de cómo se va a pagar la refinería de Deer Park con los dineros de Banobras, me causa gran inconveniente, porque ese dinero, el espíritu de Banobras es que se utilice para infraestructuras en estados y municipios. La pregunta es, y revisando los estatutos de Banobras y todo lo que está dentro de su página, no observé y no vi que esto se pudiera utilizar para inversiones fuera del país. Es decir, Banobras está creado para la infraestructura dentro del país, y eso me conlleva que ese dinero que se vaya a utilizar, pues bueno, al menos que cambien los estatutos o hayan encontrado algo que no vi. Doctor, buenas noches. Le saluda Romina Román. Y entonces esto significaría que sería ilegal la compra porque no podrían salir los recursos de Banobras. Y por otro lado, ¿sería realmente un buen negocio para el gobierno federal, para Pemex, dado que los países industrializados están dejando atrás las energías sucias? Incluso la industria automotriz tiene entre sus planes en 15 años fabricar solo autos eléctricos. Bueno, lo vamos a separar. Para Pemex podría ser un buen negocio en función de la operación del Sistema Nacional de Refinación, incluido la de Dos Bocas y la de Deer Park. ¿Por qué puede ser un buen negocio? A ver, las 6 refinerías que tenemos hoy en día, una fue inaugurada en 1914, que es la de Tampico Madero, y la última en 1973. Estas refinerías los últimos 15 o 10 años no se les ha dado el mantenimiento respectivo, y las inversiones no han fructificado como se esperaba, independientemente de la administración que haya sido, y la actual o la pasada. Entonces, imagínate tú, ya vimos que la refinería de Manititlán tuvo problemas con actos de incendio, tuvo 45 días y solo se le cambió la tubería, pero no se le hizo un mantenimiento total correctivo. Entonces, imaginemos en el hipotético caso que algunas de las 6 refinerías en un periodo no mayor de 5 años, por no haberle dado mantenimiento o no tener el dinero de darle mantenimiento, dejasen de funcionar. Entonces, la refinería de Deer Park pudiera sustituir algunas de las 6 por el mal mantenimiento, y además que no sabemos cuál es el diagnóstico de la vida útil que les queda en función de los mantenimientos que hemos realizado. Entonces, dándolo desde ese punto de vista, pudiera ser un buen negocio desde el punto de vista que tenemos refinerías viejas, de mantenimiento, no modernizadas, y que no sabemos cuánto es la vida útil. Lo dejo desde ese punto de vista. Ahora, para llegar a lo que dijo el presidente de ser autosuficientes, y luego sigo con la pregunta de las reducciones de la parte ambiental, para ser autosuficientes en los combustibles en nuestro país se tienen que dar 3 condiciones. La primera condición es que las 6 refinerías que tenemos hoy en día, que su utilización es del 50%, se incrementen cuando mínimo al 80% hacia arriba. Es decir, tenemos que subir e incrementar la utilización un 30% en menos de 2 años. Segundo, la refinería de Dos Bocas inicie no solo ya su terminación, instalación y pruebas como está en el plan de negocios, sino que ya empiece a operar comercialmente. Y tercero, que la refinería de Deer Park, de acuerdo a los contratos que se tengan, permitan que se pueda exportar el total de gasolina, diésel y turbocina a nuestro país, porque hoy en día no sabemos cuáles son los contratos que se tienen con empresas o con clientes de la venta de estos combustibles, y hay que ver las cláusulas de salida. Entonces, resumiendo, para ser autosuficientes, subir las 6 refinerías al 80% mínimo de utilización, Dos Bocas empieza a operar comercialmente en el 2023, y Deer Park le permita mandarnos todo el combustible que salga de esta parte. Cierro el paréntesis. Doctor Ramses Pech, muy buenas noches, le saluda Marilena Vega. Oiga, ¿cuál sería entonces el objetivo a alcanzar por parte de México? ¿Hacia dónde tendría que caminar? Bueno, si lo vemos desde un punto de vista para el abastecimiento, dependemos mucho de los costos de operación.
si yo comparo, supongamos, la refinería de Deer Park o las 6 refinerías, hay un gran distanciamiento en cuanto a los costos de operación. Simplemente lo voy a salir en los productos de salida. Fíjense, en las 6 refinerías en el mes de marzo de gasolina salieron 230,000 barriles en promedio diarios. Y en Deer Park se dice que se están saliendo 110,000 barriles diarios de gasolina. Imagínense que una sola refinería se saca el 50% de 6 refinerías de nuestro país. Lo otro, hay que entender que Deer Park se maneja al 80% de utilización y sus paros son mínimos comparados con las 6 refinerías que tenemos en nuestro país y la utilización es del 50%. Entonces, hoy en día, si queremos tener una política energética de autosuficiencia, creo que ya llegamos tarde, estamos tarde y lo que hay que hacer es una reestructura en función de lo que tenemos y en cuanto a la autosuficiencia, yo lo veo muy complicado que lo podamos llegar de aquí al 2023, 2024. Y todo simplemente porque el primer factor es que las 6 refinerías que tenemos hoy en nuestro país no tienen un buen mantenimiento y hay que incrementar la utilización. Pero hoy hay que dejar bien claro. En México tenemos un gran problema porque todas las políticas energéticas son sexenales, como le he comentado en muchos espacios. Y lo que necesitamos hoy en día es sentarnos a hacer un plan de largo plazo, porque con la nueva política ambiental y la nueva diplomacia ambiental mundial que ya en Estados Unidos se inició con la primera reunión que hizo el presidente Biden invitando a diferentes presidentes a nivel mundial, observamos que cada quien ya puso un porcentaje de reducciones de gases de efecto invernadero en el año 2050. Muchísimas gracias. Ya lo escuché usted a Ramsés Pech, analista, especialista en el sector energético. Gracias por esta charla y esta explicación para Salud, Dinero y Amor. Y esperamos mantener comunicación abierta con usted. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Amigos, síganos acompañándonos en este aniversario, 5 años de estar con usted. Muchas gracias. Gracias, se lo decimos a nombre de Romina Román, Claudia Villegas y una amiga y servidora Marilena Vega. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor. Por 88.